Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Antes de meditar en la palabra de Dios, vamos a confesar juntos nuestra fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor en este domingo, día santo, día del Señor. Como cada domingo le ofrecemos al Señor esta santa comunión, esta santa Eucaristía para alabanza y gloria de su santo nombre, como la Iglesia lo ha hecho en todos los tiempos. Lo hacemos siempre en acción de gracias por la obra perfecta de Jesucristo, por nuestra salvación. Y lo hacemos también en oración por toda su santa Iglesia, por todos nuestros hermanos y ministros fieles en todo lugar, por aquellos perseguidos y necesitados o en situaciones de guerra y de catástrofe. Oramos también por los gobernantes, autoridades y servidores públicos, para que lo hagan con fidelidad y temor de Dios. También oramos por todos nuestros hermanos, dando gracias a Dios por aquellos que han muerto en la fidelidad a Cristo. Nos acercamos, hermanos, a la meditación de la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que nos guíe, invocando su santo nombre. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, ilumina nuestra mente y dispón nuestro corazón para que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Por Jesucristo. Amén. Amén. Amados, esta mañana hemos hecho esta lectura del Evangelio de Mateo que nos lleva al inicio de una serie de enseñanzas de nuestro Señor a través de parábolas, unas parábolas que se conocen como las parábolas del reino, ¿no? Es una serie de enseñanzas de Cristo mismo acerca de la realidad del Evangelio y del reino de Dios. En esta parábola que hemos leído hoy, que se llama la parábola del sembrador, es una de las parábolas más conocidas, creo yo, de los evangelios. Siempre debemos meditar profundamente en estas palabras y, por supuesto, asegurar nuestros propios corazones en lo que Jesús nos está diciendo, porque en esta parábola el Señor Jesús está hablando a aquellos que todavía no han creído en Él, a aquellos que todavía no han recibido su mensaje, pero también y especialmente está hablando a aquellos que sí le han recibido, a aquellos que han recibido ya la palabra de Dios. Y el Señor está poniendo en esta parábola una serie de advertencias y alertas para nuestra vida espiritual.
al iniciar este evangelio, Mateo capítulo 13, nos dice que el Señor salió de la casa, ¿no? Y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y él entró en la barca una vez más y se sentó para enseñar. El contexto de este pasaje, una vez más, es en Capernaum. Recordemos que Capernaum era la base de operaciones del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Y podemos pensar con casi total certeza que la casa de la que habla es la casa de San Pedro, ¿no? Ya lo hemos comentado antes. El Señor Jesús tuvo como base de operaciones esa casa del apóstol San Pedro, y esa casa fue realmente, pues, iglesia, ¿no? Es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Allí enseñaba Jesús. Luego hemos visto que allí se construyeron desde el principio iglesias cristianas hasta el día de hoy, ¿no? Se reconoce arqueológicamente dónde está esa casa donde enseñó el Señor y que era la casa del apóstol Pedro. El Señor sale y una vez más se sube en la barca. Recordemos que en el sermón anterior hemos visto a Jesús enseñando desde la barca y hemos visto a Pedro cayendo a sus pies. Hemos visto ese llamamiento específico de Pedro, ¿verdad? Y también de Juan, los hijos de Zebedeo. Pero ahora el Señor está en la barca. Por supuesto, Pedro ya es un discípulo entregado a la obra misionera junto con Cristo, y el Señor, como acostumbraba, empieza a enseñar a las multitudes. Como he dicho en otro momento, el Señor se sienta. Recordemos que ese acto de sentarse es signo de una enseñanza con autoridad, ¿no? Se sentaban los maestros, los rabinos en la sinagoga para enseñar. De ahí ya hemos dicho, viene la palabra cátedra, que es de donde proviene esta palabra sentarse, la cátedra, ¿no? Cuando decimos alguien va a sentar cátedra, ¿no? Es que se sienta para instruir, ¿no? Como el obispo en su cátedra. Jesús está aquí, su cátedra es ese barco, ¿no? Esa barca que la semana pasada hemos hablado cómo la barca representa también la iglesia, ¿verdad? La iglesia que reúne a todos aquellos que Dios llama y todos aquellos que reciben el Evangelio. Y cuando el Señor se pone a enseñar, inicia con esta parábola del sembrador. Ya la hemos oído, he hecho la lectura completa, y esta parábola, cuando la leemos sin la explicación, por supuesto nos quedarían dudas, ¿no? De qué es lo que significa, qué es la semilla, quién es el que siembra, qué significa esas diferentes tierras, el camino, la tierra con pedregales, los espinos y la buena tierra. Podríamos tener idea, pero no nos queda totalmente claro. Y ante esa enseñanza de la parábola, recordemos que las parábolas son enseñanzas espirituales, pero a través de situaciones y hechos cotidianos de la vida, ¿no? Y allí se van a marcar, digamos, una similitud, ¿no? O vamos a decir una analogía, ¿no? Entre ese hecho concreto de la vida y la enseñanza espiritual que se quiere transmitir. Y Jesús, nuestro Señor, utilizó mucho estas técnicas. Pero bueno, cuando Jesús da esta enseñanza, los apóstoles le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le enseñas a toda esta multitud con parábolas, verdad? Y quienes preguntan esto son el círculo íntimo, los discípulos, es decir, aquellos que de verdad se han unido a Jesús para oír y para seguirle. Ellos son los que preguntan, y por eso la respuesta de Jesús es: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, les dice Jesús, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará o le será quitado. Estas palabras son misteriosas y hay que entenderlas en su contexto real. ¿De qué está hablando el Señor? Porque suena extraño eso de al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará, ¿no? Parecería algo injusto. No, ¿de qué está hablando el Señor? Él se está refiriendo a quienes reciben y a quienes rechazan su enseñanza. A quienes reciben y a quienes rechazan el mensaje del reino. Los discípulos son los que están preguntando, son los que están interesados y verdaderamente están buscando de Cristo. A ellos que tienen, ¿qué es lo que tienen? Tienen una verdadera disposición a oír.
Tienen una verdadera disposición a seguir a Cristo. Están abiertos a recibir la gracia de Dios. La misma gracia ahora en sus corazones, pero ellos están aprovechando esa gracia y ellos están dispuestos a oír y a seguir a Jesús. A ellos se les dará más, dice Jesús. Pero aquellos que no, aquellos que están allí simplemente como curiosos, pero en realidad rechazan el mensaje de Cristo y están recelosos con el mensaje de Cristo, aquellos que han cerrado su corazón a la gracia, a ellos incluso lo que tienen se les quitará. Y esto es un principio muy importante en la vida espiritual. Es un principio muy importante en la vida de la gracia. Todo el bien que procede de nosotros, nace por la obra de la gracia. Es la gracia de Dios la que nos mueve, nos dispone, nos capacita, nos ilumina, dispone y mueve nuestra voluntad. Incluso ese es el poder de Dios, la gracia de Dios con nosotros. Pero la otra realidad es que nosotros podemos resistir esa obra de la gracia. Nosotros podemos rechazar la obra de la gracia y podemos decirle al Señor, no quiero, me resisto. Ahí es donde está el punto clave de esto. Dios nos da la gracia, nos da toda la acción de su Espíritu Santo para que nosotros nos dispongamos a Dios, para que nosotros queramos buscar a Dios y cuando oímos el Evangelio dispongamos nuestro corazón. Si nosotros seguimos esa corriente de la gracia, si nosotros disponemos nuestro corazón al movimiento de la gracia que nos da el Espíritu Santo, ¿sabes qué ocurre? Dios nos da más gracia. Como nosotros, repito, movidos por la gracia de Dios, dispongamos ese corazón y caminemos en la dirección de la gracia, Dios te concede más gracia. Pero si lo que hacemos es, al recibir la gracia, endurecernos y resistir, nuestro corazón se engrosa, se endurece y se nos quita la gracia, incluso la que se nos había sido dada. Y esto es lo terrible que puede ocurrir en la vida de una persona, incluso de un cristiano que resista una y otra vez a la gracia de Dios, que endurezca su corazón hasta que finalmente el Señor le entrega a la dureza de su corazón. San Pablo habla de esto en los primeros capítulos de Romanos. Cuando Dios te entrega a tus pasiones, te entrega a la dureza de tu corazón. Le dices tanto que no al Señor, que el Señor te deja. Fijaos, es tan delicada la relación que tenemos con la gracia de Dios y cómo debemos cooperar con la gracia de Dios. Repito, sin la gracia de Dios no somos nada. La gracia es la fuente y la base, no procede de nosotros, procede de la gracia de Dios, el movimiento. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Secundar ese movimiento. Ir en línea con la gracia y no resistir esa gracia. Eso es de lo que Jesús está hablando aquí. Eso es de lo que Jesús está hablando aquí. Por eso les menciona la profecía de Isaías, ¿no? Dice, de ellos habló Isaías. ¿Qué había dicho Isaías, no? Que el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿no? Y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Entonces el profeta estaba hablando de esto. Hay un endurecimiento en sus corazones y finalmente Dios les entrega esa dureza. Porque ya el juicio de Dios se manifiesta. Y ese juicio es, ¿quieres endurecerte? ¿Quieres rechazar la palabra de Dios? Pues ahí te quedas. Qué terrible ese juicio de endurecimiento que Dios puede mandar a los corazones tercos y rebeldes, ¿no? Y eso es de lo que Jesús habla aquí. Pero el Señor les dice, pero bienaventurados, ¿no? Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. A los que le han preguntado, a los que se han interesado y se han acercado a Jesús. A ellos les está diciendo, vosotros sois bienaventurados, sois muy felices. ¿Por qué? Porque vuestros ojos sí están viendo y vuestros oídos sí, porque recibisteis la gracia y la habéis aprovechado. No la habéis resistido, no la habéis rechazado. Habéis aprovechado y por lo tanto se os ha dado más gracia. Vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen.
De cierto, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, santos del Antiguo Testamento, profetas y patriarcas fieles a Dios, desearon oír a Cristo, oír las palabras mismas del Cristo, lo que nosotros oímos hoy. Y si estamos aquí con corazones dispuestos, escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio del Reino, escuchando la palabra de Cristo y siguiendo a Cristo, somos bienaventurados. Porque oímos y vemos cosas que los patriarcas y profetas hubieran querido y no lo vieron. Y nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí y que por su gracia sigamos aquí, en los caminos del Señor. Y ahora les dice, ¿verdad? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es decir, le está diciendo a ellos, a ese círculo corto, pequeño, que se acerca con un corazón dispuesto, ahora os voy a explicar la parábola, dice Jesús. Y es maravilloso porque esta es una de las pocas parábolas que el Señor Jesús explica totalmente y nos deja muy claro algo muy importante para todos. Les dice, oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fijaos, el Señor empieza su explicación. El sembrador había salido a sembrar esas semillas. Parte de esas semillas cayeron junto al camino. Es decir, el camino por donde todo el mundo pisa. En un campo, cuando tú vas y caminas, la zona por la que camina la gente o pasan los caballos y todo esto, está endurecida. Eso está apelmazado. Allí no crece nada. Allí no hay fruto de nada, porque está eso aplastado por los pies y está duro, duro y seco. Pues el Señor dice que las semillas que cayeron sobre ese camino representa el corazón de aquellas personas que reciben el mensaje del Evangelio. La semilla es la palabra, el Evangelio anunciado, ¿verdad? Esa semilla cuando cae en un corazón duro como ese camino, un corazón que está seco, un corazón que no recibe la semilla, cae, pero no se entierra esa semilla se queda arriba. Y dice el Señor que eso representa cuando oyes la palabra, pero no entra. Se acerca a tu corazón, pero no meditas en esa palabra, ni la entiendes. Y ni estás interesado. Aquellas personas que oyen el Evangelio, lo oyen predicado por una persona, lo leen cuando están leyendo la palabra de Dios, han oído acerca de Cristo y el Evangelio muchas veces, pero esa semilla que llega a ellos no va a tener vida, porque ni siquiera lo entienden ni lo quieren entender. Entra por aquí y sale por aquí. Sale por aquí porque rápidamente viene el diablo, el malo, que aquí lo representa el Señor con estos pájaros, estas aves, ¿no? El diablo está así, es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Y está rápido y dispuesto para venir y arrancar la palabra de Dios de tu corazón, arrancar el mensaje del Evangelio de tu corazón. Y muchas personas escuchan y a los 2 minutos ya están pensando en otra cosa, en las cosas del mundo, y desechan rápidamente la palabra. Pues esas personas que oyen y de inmediato salió el mensaje y no produjo nada en su corazón, esa es la primera tierra, que es el camino duro, duro, que no toca ni siquiera lo profundo de su corazón. Continúa el Señor y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Fijaos, esta es otra tierra. Está el camino duro,
pero también está una tierra, pero que está llena de piedras. Llena de piedras. Cae la semilla de la palabra, cae la semilla del evangelio del reino en esa tierra, y nos dice el Señor que al momento la recibe con gozo. Es decir, esa semilla sí produce algo allí. Se recibe con alegría y con gozo. Pero dice el Señor, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es una tierra que tiene poca profundidad. Es una tierra que está llena de piedras, de tal manera que la semilla no puede enraizar, no enraiza. No hay profundidad de tierra ni humedad, dice en otro evangelio. Por lo tanto, dice el Señor, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta semilla ha cogido en esa tierra y ha habido un fruto inicial, no un fruto, ha habido una respuesta inicial. Empieza a crecer una plantita, empieza a haber vida. Pero ¿qué ocurre? No hay raíz, no hay profundidad, no se profundiza en la fe, no se profundiza en lo que significa ser cristiano. Por lo cual, esa plantita está endeble. Y apenas viene, como dice el Señor, el sol, la quema. El Señor dice que ese sol son la aflicción y la persecución. Es decir, aquellos que han recibido la palabra al principio de forma incluso emocionalista, se han emocionado y están como llenos de alegría de haber oído el Evangelio, pero no profundizan en su vida espiritual. Todo se ha quedado en una emoción, en un emocionalismo superficial, una fe superficial, donde no se profundiza en la verdad del Evangelio ni en la obediencia al Evangelio. Se queda en la superficie, no hay raíz. ¿Qué pasa con esa fe? ¿Qué pasa con esa persona? Viene la prueba, vienen las aflicciones, las persecuciones por causa de Cristo. A esa persona le empiezan a rechazar sus familiares, sus amigos, sus conocidos, porque ahora es un cristiano fiel. Empieza a experimentar en su vida problemas y dificultades que el diablo va poniendo en su vida. Y como su fe no está enraizada, tropieza. Se va, se aparta, dice, no. Desde que me convertí en cristiano todo son problemas. Me voy. Y esa persona termina apartándose del Evangelio. No tenía raíz. Tercera tierra, dice el Señor, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fijaos. Esta tercera tierra se refiere a aquellos que han recibido la palabra del reino, han recibido la palabra del Evangelio, y ya no es una tierra superficial, ya es una tierra en la que se echa raíz, de tal manera que no solo hay la semillita que ha caído, sino que también en esa tierra hay espinos, hay mala hierba en esa tierra. ¿Y qué es lo que ocurre en esta tierra? Se deja crecer juntamente con la semilla de la palabra los espinos. ¿Qué son estos espinos? Nos lo dice el Señor. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Es decir, cuando una persona que recibe la fe, recibe a Cristo y la semilla de la palabra de Dios empieza a dar fruto,
Pero esa persona no empieza a cuidar su tierra y deja que crezcan los espinos del pecado. Los espinos que representan los afanes de este siglo. El amor por las cosas de este mundo. Dejamos que las cosas de esta vida afanen, cautiven nuestro corazón. El anhelo que tenemos por nuestros trabajos, por nuestros estudios, por nuestros hobbies, por todo lo que este mundo nos ofrece. Necesitamos trabajar, vamos a estudiar, estas cosas están bien. Pero cuando las cosas de este mundo, las actividades de este mundo, afanan nuestro corazón, atrapan nuestro corazón, esas cosas se constituyen en nuestro Dios y no nos dejan servir a Dios. Y no puedes servir a Dios y al dinero. Cuando el amor al dinero esclaviza tu corazón, te aleja de Dios. Cuando los afanes de esta vida ocupan el primer lugar en tu corazón, te alejan de Dios. Y como dice aquí el Señor, estos espinos ahogan la palabra. Esto es muy gráfico lo que dice Jesús. Y es muy profundo. Porque los afanes de esta vida realmente, las cosas que este mundo nos ofrece, los engaños de las vanidades de esta vida, lo que hacen es ahogar la fe. Cuando empiezas a poner los ojos y el corazón en todo lo que este mundo te da, en las vanidades, empiezas a querer vivir a la moda como todo el mundo, empiezas a querer tener todos los logros y objetivos que tiene todo el mundo y que el sistema de este mundo te vende. Cuando pones ahí tu corazón, cuando pones tu corazón en tu desarrollo profesional y el centro de tu vida es ser un gran profesional, o el centro de tu vida es tener dinero y ganar más dinero, cuando tú te llenas de esto, cuando esto embauca tu corazón, esas son espinas que ahogan la fe, ahogan la semilla de la palabra y finalmente la hacen infructuosa. ¿Resultado de esto qué es? Personas que por el amor al dinero o por el amor a sus propias vidas en este mundo, se alejan finalmente de Cristo, le dan la espalda a Cristo y se alejan de la vida de la iglesia, se alejan de la vida de Cristo, u otras que incluso yendo cada domingo a la iglesia, viven totalmente de una forma infructuosa, de una forma puramente externa y religiosa, simplemente como una costumbre, pero con un corazón separado de Cristo y entregado a las cosas, afanes y engaños del mundo y de las riquezas. Fijaos qué peligroso y qué gráfico lo que Cristo nos transmite a todos aquí. Porque, repito, todas estas tierras reflejan los corazones no solo de los inconversos. Los inconversos serían la primera tierra, los que oyen y ni fu ni fa. Pero las otras dos tierras se refiere a los malos cristianos, a aquellos que siendo bautizados, que recibiendo a Cristo, fueron negligentes en no enraizar o fueron negligentes en dejando crecer la mala hierba. No cortaron las espinas. Hay que arrancar de la vida todos estos afanes y todos estos amores como al dinero y a otras cosas que desvían mi corazón de Cristo. La vida cristiana es como trabajar con un campo de cultivo de principio a fin. Que si no voy trabajando en mi vida con el arrepentimiento, con la lucha contra el pecado, batallando contra el pecado, arrepintiéndome y creyendo en el Señor constantemente, viviendo una lucha de verdad por mi alma, si no vivo de esa manera, las espinas me van a ahogar. Y si no profundizo en mi fe, si no vivo una vida profunda, mi fe se va a morir en la primera prueba. Se va a quemar en la primera prueba. Cuidado. El Señor termina con la cuarta tierra, dice,
mas el que fue sembrado en buena tierra. Y esto es lo que debemos buscar ser todos, por la gracia de Dios. Porque esta es la única tierra que vale. Esta es la única tierra que va a llegar a la herencia de la vida eterna. El que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena tierra es aquel corazón, aquella persona que ha recibido la palabra, el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, ha oído, ha entendido lo que implica el evangelio, ha entendido lo que Dios demanda de nosotros por el evangelio y ha entendido quién es Cristo verdaderamente, el Señor y Dios. Por lo tanto, da fruto. Es decir, es una tierra que no se ha quedado estática. Es una tierra que no se ha quedado sin raíz. Es una tierra que ha profundizado y trabaja en profundizar más. Porque mientras más profundizas, más alimento recibes y más fuerte te vuelves para producir mejores frutos. No es lo mismo un fruto de un arbolito en una maceta que en un campo grande. Mientras más raíz echas, el fruto es más potente. Y esa es la realidad de profundizar más en la vida cristiana, en el Señor. La buena tierra es aquella que también ha trabajado para limpiar su terreno y quitar la mala hierba y los espinos. Y esto lo sabemos, todos los que trabajáis en el campo, sabéis que si no se limpia la tierra, si no se limpia, se tiene que limpiar constantemente y arar la tierra, preparar esa tierra, ararla y abonarla para que produzca la semilla lo que debe producir. Si en esa tierra no metes arado y no limpias y no trabajas la tierra, no va a producir. La buena tierra es la que tiene todo este trabajo. La buena tierra no es simplemente porque resultó. La buena tierra requiere mucho trabajo. Y que nuestros corazones sean buena tierra, requieren que con la ayuda de la gracia y proviniendo todo por la gracia de Dios, nosotros nos empeñemos en trabajar nuestro corazón, en cortar todo lo malo, en arar esa tierra, que nuestro corazón no se endurezca. Tenemos que reconocer, porque tenemos etapas en nuestra vida cuando vemos, oye, mi corazón se está endureciendo ante un pecado. Señor, ayúdame. Me arrepiento, perdóname, Señor, quebranta mi corazón. Tenemos que estar atentos. Nadie está libre de que el corazón se endurezca. La buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Y produce, dice el Señor, a 100, a 60 y a 30. Es decir, cada cristiano debe ser buena tierra. Eso es lo que el Señor quiere. Y que no seamos malas tierras. Pero siendo buena tierra, cada cristiano va a producir un fruto diferente. Está bien, no hay problema. El Señor no le pide a todos los cristianos que produzcan el 100%. Algunos producirán al 100, otros al 60, otros al 30. Y en nuestras propias vidas pueden haber épocas de nuestra vida que producimos al 30, al 60 o al 100. Pueden haber porcentajes, pero lo importante, ¿sabes qué es? Producir fruto. Y producir el fruto es una vida verdaderamente en la caridad, una vida en el amor a Dios primero y al prójimo. Y eso se traduce en hechos. Los frutos son hechos, acciones. Si amas a Dios, vives para Dios, son hechos reales. Tu vida está entregada a Dios y eso se nota. Se nota que caminas con Dios, se nota que estás entregado a Dios, se nota que estás obedeciendo a Dios. Y si amas al prójimo, se nota en hechos también, porque en tu vida haces cosas que son amor al prójimo. Sirves al prójimo en hechos objetivos. Esos son frutos, los frutos de una verdadera vida en el Espíritu. Concluyo. Tenemos que ser buena tierra y tenemos que guardar nuestros corazones de las primeras tierras. Repito, aquí hay un mensaje para los que aún no habéis recibido a Cristo. Y si alguien oye este mensaje y todavía estás con un corazón cerrado y duro de rechazar a Jesús, cuídate,
porque puede venir ese juicio del Señor de decir, te entrego a la dureza de tu corazón. Si has oído la palabra de Dios una y otra vez, no rechaces ese mensaje. Hemos leído en Isaías, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si te vuelves al Señor, Él es amplio en perdonar, no importa la vida que hayas tenido. Dios es amplio en perdonarte porque Cristo murió en la cruz para salvarte. Y para los cristianos, ¿cómo cuidar nuestra tierra? Pues San Pablo nos lo ha dicho en Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, no al pecado, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está hablando a los cristianos San Pablo. Si vivís conforme a la carne, si vivimos conforme al pecado, si empezamos a vivir con un estilo de vida conforme al mundo, moriremos. Mas si por el Espíritu de Dios, si por el Espíritu Santo, si por la gracia de Dios, hacemos morir las obras de la carne, las obras del pecado, viviréis. San Pablo nos está diciendo esto muy claro, al igual que el Señor Jesús y todos los apóstoles y la Iglesia en todos los tiempos. El cristiano, para terminar bien su carrera, tiene que vivir en una constante lucha, una guerra contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo. Si te entregas al mundo, si te mezclas con el mundo, vas a ir a la perdición. Tenemos que santificarnos con la gracia de Dios, apartarnos del mundo y vivir cada vez más consagrados a Dios en una guerra, en una lucha diaria de arrepentimiento, de fe y de obediencia a Jesús. Cree en Jesús, obedece a Jesús, camina. Y si tropiezas, te levantas, te arrepientes y sigues caminando hacia Jesús. Para eso, no puedes prescindir de la vida de la iglesia. El cristiano no puede hacer eso solo. Necesitas la iglesia, necesitas la palabra de Dios, necesitas los sacramentos, necesitas la oración, necesitas la comunión de los santos. Como no tengas estos elementos en tu vida de forma importante, de forma real, de forma constante, no vas a terminar la fe, no vas a terminar la carrera de la fe. Necesitamos la gracia de Dios para esto. Y la gracia nos la da en la vida de la iglesia. Afirmémonos en el Señor, en la vida de la iglesia, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros y nos ayude con su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.